Hubo una vez un tiempo en que las aguas de la laguna parecían marcar el mismo borde del mundo conocido, una vasta extensión de barro y silencio, donde la tierra se hundía bajo el peso del agua salobre y los vientos cortaban el horizonte como finas cuchillas. Era inimaginable entonces que en medio de esos juncos y pantanos, surgiría una de las ciudades más extraordinarias jamás concebidas por los humanos. Sin embargo, Venecia nació, no por ambición o búsqueda de gloria, sino impulsada por la pura necesidad. En el siglo V, el mundo estaba experimentando una transformación sísmica. El Imperio Romano de Occidente se desmoronaba, y oleadas implacables de tribus bárbaras descendían sobre la península. Los visigodos, hunos y lombardos, todos hambrientos de nuevas tierras para conquistar, devastaron el interior, dejando ciudades como Padua saqueadas, quemadas y arrasadas. La gente huyó, buscando refugio hacia el mar, hacia la laguna. Los refugios iniciales no eran más que refugios improvisados. Chozas toscas erigidas sobre pilotes de madera clavados en la arena. Estos eran refugios seguros, pues los bárbaros no conocían estas aguas, no poseían barcos, no se atrevían a aventurarse en este laberinto acuático. La laguna era su protectora. A medida que el tiempo transcurría, año tras año, refugio tras refugio, surgió una comunidad, luego una aldea, y eventualmente, una ciudad. ¿Cómo se construye una ciudad sobre el agua? La respuesta radica en una de las hazañas más asombrosas de la ingeniosidad humana. Para hacer habitables los islotes de la laguna, los venecianos clavaron millones de pilotes de madera, predominantemente de aliso, un árbol con una notable resistencia a la humedad, en el suelo. Estos pilotes eran cortados, alisados, tratados y clavados profundamente en el lodo hasta que alcanzaban capas compactas de arcilla. Sin oxígeno bajo el agua, la madera no se pudría, se petrificaba. Era como si se estuvieran esculpiendo cimientos invisibles bajo las olas. Sobre estos pilotes se colocaban vigas horizontales, coronadas con plataformas de piedra de Istria. Gradualmente, esta ingeniería innovadora dio lugar a los cimientos de Venecia, no anclados a la tierra sino suspendidos en el tiempo. Sobre estos cimientos firmes, comenzaron a elevarse las primeras verdaderas viviendas de la ciudad. Ya no eran chozas temporales, sino construcciones destinadas a la permanencia. Los venecianos utilizaban principalmente ladrillos cocidos, resistentes a la humedad, con vigas de madera que sostenían los pisos. Las partes más expuestas y vulnerables de las estructuras, como las bases y los bordes, estaban revestidas con piedra de Istria. Blanca, densa, casi impermeable, perfectamente adecuada para soportar las condiciones salinas. Las casas eran estrechas y altas, a menudo de varios pisos para maximizar el espacio donde era escaso. Los pisos inferiores, más expuestos al agua, servían como almacenes o talleres, mientras que las familias vivían en los niveles superiores. Las fachadas se abrían hacia los canales, adornadas con ventanas arqueadas, balcones de hierro forjado y una decoración que era a la vez discreta y elegante. Cada casa, ya sea pequeña o grandiosa, se erguía como un testimonio de la ingeniosidad y adaptabilidad de un pueblo que había dominado el arte de construir no en contra de la laguna, sino en armonía con ella. Venecia, un intrincado archipiélago compuesto por numerosas islas, estaba entrelazada por cientos de canales. El desafío residía en conectar estas islas separadas. Inicialmente, los venecianos dependían de los barcos para este propósito. Incluso para una corta distancia, de un carril a otro, los barcos eran el principal medio de transporte. No fue hasta siglos después que los puentes adecuados comenzaron a tomar forma. Estos primeros puentes eran de madera, y eran estructuras simples, a menudo diseñadas para ser movibles. El más renombrado entre ellos fue el puente de Rialto. Curiosamente, no comenzó como un puente en absoluto, sino más bien como un ferry, un puente de barcos. Estos barcos se ataban entre sí, y se colocaban tablones de madera sobre ellos para cruzar el Gran Canal. A medida que la ciudad se expandía y el comercio florecía, surgió la necesidad de una estructura más permanente, lo que llevó a la construcción del primer puente de madera en el siglo XII. Este primer puente era estrecho y a menudo inestable, colapsando varias veces. Fue parcialmente incendiado durante una rebelión en 1310.
En 1444, colapsó bajo el peso de una multitud reunida para presenciar una ceremonia pública, y nuevamente en 1524 cedió. Cada vez se reconstruía, Pereira siempre en madera, continuando siendo una frágil arteria en el bullicioso corazón de la ciudad. Sin embargo, Venecia nunca sucumbió a las aguas que la rodeaban. La ciudad buscó continuamente una forma definitiva, una que resistiera el implacable paso del tiempo. No fue hasta 1591 que se tomó la decisión de construir un puente permanente, uno que realmente desafiaría las expectativas. Este puente, construido de piedra con un solo arco audaz y poderoso, se conoció como el Rialto. Hoy en día, se erige como un símbolo por excelencia de Venecia, una mezcla milagrosa de agua, piedra y belleza. Bajo su majestuoso arco, se clavaron más de 12.000 pilotes de madera en el lecho de la laguna, formando un ejército silencioso oculto bajo el agua que hasta el día de hoy sostiene el peso de una de las maravillas arquitectónicas más icónicas del mundo. La ciudad evolucionó de manera orgánica, con canales que servían como caminos y puentes que actuaban como intersecciones. Cada elemento fue diseñado para ser tanto funcional como armonioso. El objetivo nunca fue dominar la naturaleza, sino coexistir con ella. Cada piedra, columna y arco contaba la delicada historia de esta danza entre la humanidad y el agua. En el centro de todo, latiendo como un corazón, estaba la Plaza de San Marcos. Inicialmente, sin embargo, no se parecía en nada a lo que conocemos ahora. Era un mero espacio abierto irregular, salpicado de huertos, chozas y pequeños edificios de madera. Un canal lo atravesaba, haciendo que se asemejara más a un campo de tierra que a una plaza real. La Basílica Dorada y las elegantes procuradurías aún no existían. Con la llegada de las reliquias de San Marcos y el crecimiento de la ciudad, ese espacio abierto comenzó su lenta transformación. Se tomó la decisión de rellenar el canal, derribar las casas circundantes y crear un entorno más estructurado y solemne. Así, la plaza comenzó a tomar forma como un lugar simbólico, a pesar de ser modesta en tamaño y estructura. Al lado de la plaza, se alzaba una simple torre de madera, que servía como punto de observación y señal para aquellos que se acercaban desde el mar. Esta modesta torre de madera, simple Pereira funcional, crecería a lo largo de los siglos hasta convertirse en el grandioso campanile de San Marcos, un emblema de la ciudad. En ese momento, Venecia aún era joven, y la plaza de San Marcos era solo el comienzo, un núcleo crudo de lo que eventualmente se convertiría en el corazón de la República. Incluso en su forma primitiva, era evidente que este espacio sería el centro de poder, el lugar donde la ciudad encontraría su voz. Durante siglos, Venecia permaneció aislada, oculta y algo tímida, hasta que algo transformó su destino para siempre. El comercio. La transformación fue rápida, anunciada por el sonido de cuerdas, madera empapada y el olor embriagador de las especias. Los barcos venecianos surcaban los mares, sus bodegas rebosantes de sedas, pimienta, piedras preciosas y cristalería. Ya no era un mero refugio, Venecia se había convertido en un engranaje vital en la maquinaria del mundo, un cruce de caminos indispensable y lleno de actividad. Las estrechas calles se llenaban de gente, las tiendas florecían y los mercados zumbaban con el murmullo de innumerables idiomas. Cada día traía nuevas llegadas y nuevas partidas. El momento decisivo, sin embargo, llegó en 1204 durante la Cuarta Cruzada. Los venecianos conquistaron Constantinopla. No se esperaba, sin embargo, sucedió, transformando todo a su paso. Cuando regresaron, trajeron consigo tesoros inimaginables, columnas, estatuas, oro y caballos de bronce. Estos no eran solo trofeos tomados pieza por pieza y luego reensamblados en la laguna. Eran símbolos poderosos, símbolos de dominio y del poder de un imperio en expansión. Los monumentos de piedra gritaban al mundo: somos el legado de Roma. Y a medida que su prestigio aumentaba, también lo hacía la ciudad misma, expandiéndose y prosperando. El arsenal creció como un gigante silencioso, extendiendo su alcance con muelles, almacenes y talleres. Era un lugar donde el tiempo era sinónimo de trabajo, y el trabajo equivalía a fuerza y poder. Las galeras se construían con la consistencia de hornear pan,
un barco por día, decían, marcando una revolución de artesanía e industria. Con cada nuevo barco lanzado, surgía un opulento palacio. A lo largo del Gran Canal, se alzaban fachadas de piedra y color vibrante, con arcos, ventanas geminadas y mármol proveniente de los rincones más lejanos del mundo. No eran meras viviendas, eran grandiosas declaraciones. Familias enteras eran impulsadas por el deseo de dejar su huella en el mismo tejido de la ciudad. Venecia, una ciudad sin suelo firme bajo sus pies, carecía de cimientos naturales, obligando a su gente a reinventar su propia existencia, creando una nueva forma de estabilidad a partir de la ingeniosidad y la determinación. Cada espacio tenía que ser calculado meticulosamente, cada vía fluvial mantenida, y cada equilibrio respetado. Venecia existía delicadamente suspendida en una línea fina, entre el agua y el barro, entre la estabilidad y la ruina inminente. Sin embargo, asombrosamente, prosperaba. Esto era posible porque los venecianos habían dominado el arte de gobernarla como una máquina altamente intrincada. Habían desarrollado un ingenioso sistema hidráulico, diseñado meticulosamente para canalizar el agua de manera efectiva y mitigar el impacto de las mareas. Habían llegado a entender que el agua, guiada con sabiduría, podía ser un aliado invaluable. Alteraban canales, creaban aperturas, y cuando era necesario, estrechaban las bocas del puerto para proteger la laguna de las mareas crecientes. Cada flujo seguía un plan estratégico, e incluso el problema de obtener agua potable, un recurso escaso en la laguna, se resolvía con una notable ingeniosidad. Construyeron grandes cisternas subterráneas bajo las plazas públicas. Estas cisternas filtraban ingeniosamente el agua de lluvia a través de capas de arena antes de almacenarla centralmente en pozos protegidos. Esto proporcionaba agua fresca y limpia accesible para todos, incluso en el entorno salino. Luego estaba el asunto de los desechos, que era simple pereira desalentador. Venecia carecía de sistemas de alcantarillado modernos. Las casas estaban equipadas con tuberías, conocidas como trina, que dirigían los desechos directamente a los canales. Todo terminaba allí: restos de comida, basura, excrementos. Sin embargo, incluso este desorden estaba previsto. 2 veces al día, las mareas venían y aseguraban una limpieza a fondo, llevando los desechos al mar. El mar actuaba como el cuidador silencioso y barrendero de la ciudad. Aunque primitivo, este sistema era sorprendentemente efectivo, un testimonio de la ingeniosidad de los venecianos. Venecia no se construyó únicamente con piedra, se construyó con paciencia, un entendimiento intrincado de las corrientes y un mantenimiento implacable. Cada día, los hombres trabajaban incansablemente, cavando, reparando, levantando, reforzando. Cada casa, cada puente, cada cimiento necesitaba ser inspeccionado constantemente. La ciudad no podía permitirse detenerse, nunca. Sin embargo, nunca era caótica. Había un orden invisible, pereira tangible. Quizás es este orden invisible lo que distingue a Venecia de todas las demás ciudades. Nunca fue diseñada para deslumbrar con grandeza, sino para resistir la prueba del tiempo. Pereira el peligro no surgió solo desde abajo. El 14 de julio de 1902, el campanile de San Marco colapsó inesperadamente, rompiéndose como vidrio bajo su propio peso monumental. Afortunadamente, no se perdieron vidas. Pereira, toda la ciudad contuvo el aliento con asombro. Una década después, ladrillo por ladrillo, fue reconstruido precisamente donde estaba y como era, un testimonio vivo del espíritu incansable de perseverancia de la ciudad. Luego, el agua llegó con más fervor. El 4 de noviembre de 1966, la marea se desbordó por las calles, alcanzando casi 2 metros sobre el nivel del mar. Las góndolas flotaban en la Piazza San Marco, las tiendas estaban sumergidas, los mosaicos empapados de agua salada. Ese día, Venecia descubrió que el mar no era simplemente un aliado. Se necesitaba una nueva defensa, y así nació el Proyecto Mose. Estas eran formidables barreras móviles instaladas en las bocas del puerto, equipadas con colosales bisagras de acero que se elevan desde el lecho marino para proteger la laguna cuando las mareas amenazan con abrumarla. La construcción inicial comenzó en 2000,
seguida de pruebas en 2020. Hoy en día, estas barreras se levantan en cada alerta, conteniendo las mareas que una vez habrían infiltrado la ciudad, asegurando la supervivencia continua de Venecia. Una hazaña de ingeniería sin precedentes, construida para detener lo que parecía imparable. Venecia sigue existiendo, Pereira su respiración es entrecortada. Cada año, el mar sube unos pocos milímetros, y cada majestuoso edificio de la ciudad se inclina ligeramente. Sin embargo, hay momentos, como cuando las cúpulas de la Basílica de San Marcos brillan con un tono rosado al amanecer y el agua besa suavemente los antiguos cimientos, en que la ciudad parece flotar entre el sueño y la realidad. Cada pilote de madera clavado en la laguna, cada piedra colocada con meticuloso cuidado, cada segmento de las barreras se cuenta la misma historia, una historia de un pueblo que nunca ha cedido ante la palabra imposible. Venecia no es solo un lugar, es un testimonio de que la belleza puede surgir de la fragilidad, y cuando la necesidad impulsa la innovación, puede convertirse en una forma de poesía atemporal. De lodo y miedo, surgió una ciudad imposible. Sin embargo, es sorprendentemente real. Si deseas explorar más historias extraordinarias y lugares notables, suscríbete al canal. Nuestro próximo viaje nos espera justo más allá del horizonte.